Bendiciones. Gracias por conectarte a Iglesia CE, Iglesia en Casa. Es un placer, una alegría nuevamente podernos encontrar por medio de este medio de comunicación. Quiero a cada uno de ustedes desearles un feliz año 2021. Creemos que el Señor, como lo ha estado haciendo y lo seguirá haciendo, va a hacer muchas y grandiosas cosas en y a través de cada uno de nosotros. Dios me los bendiga. Hoy quiero dejar el tema que el Señor depositó en mi corazón y se llama Dios manifiesta sus obras. Y para eso vamos a estar utilizando el libro de Juan, capítulo 9, versículo 1 en adelante. Si tienes Biblia en mano, me gustaría que la leyeras conmigo para que así juntos podamos recibir lo que el Señor quiere hablar hoy en este momento a nuestra vida. Dice la palabra del Señor: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Es un pasaje de las obras que Jesús hizo en este hombre. ¿Sabe? Una de las cosas que resalta esta palabra del Señor es cuando Jesús pasa, suceden cosas maravillosas. Cuando Jesús pasaba, siempre existían milagros, había milagros. Jesús manifestaba sus obras en salvación y en muchas otras maneras. Por ejemplo, cuando miramos el pasaje de Lucas capítulo número 19, versículo número 1 en adelante, un pasaje conocido por la mayoría de nosotros, de un hombre llamado Zaqueo. Dice la escritura que habiendo estado o entrado Jesús a Jericó, iba pasando por la ciudad. Jesús iba pasando por la ciudad. Y un hombre llamado Zaqueo, que era un recaudador de impuestos, jefe de publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Pero a causa de la multitud, él no podía mirar a Jesús, puesto que dice la escritura que era un hombre de estatura, de pequeña estatura, es decir, decimos nosotros que era un hombre chaparrito, y buscó la forma y la manera para querer ver a Jesús. La escritura nos dice que se subió a un árbol sicómoro porque él sabía que Jesús iba a pasar por allí. Y dicho esto, subió al árbol sicómoro y así, como él pensó, pasó Jesús por allí. Y dice la escritura que Jesús vio a Zaqueo. Ahora no solamente Zaqueo ve a Jesús, sino que ahora Jesús ve a Zaqueo. Y la sorpresa de Zaqueo es que Jesús le llama por nombre y le dice: Zaqueo, desciende, porque es necesario que hoy pose en tu casa. No solamente que vaya a pasar por tu casa, sino le dice que voy a posar, voy a alojarme en tu casa. Para Zaqueo fue una sorpresa. Inmediatamente descendió, corrió y comenzó a hacer preparativos para recibir ese mismo momento, ese mismo día, a Jesús en su casa. Jesús no solamente
pasó por esa ciudad, sino que posó en la casa, se alojó en la casa de Zaqueo y hizo obras maravillosas, trayendo salvación a la vida de este hombre, a su casa, pero también una transformación de un hombre que la mayoría de las personas lo repudiaban, no lo aceptaban porque era un recaudador de impuestos. Y Jesús hace una obra especial, manifestando la salvación en este hombre. Jesús pasó por ahí. Pero también vemos otro pasaje y lo podemos nosotros encontrar en Lucas capítulo 18, versículo 35. Dice que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino, mendigando. Al oír la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello, y le dijeron que pasaba Jesús el Nazareno. Inmediatamente cuando él escuchó que Jesús pasaba por ahí, comenzó a dar voces, gritando con ese clamor, pidiendo a Jesús misericordia, y comenzó a dar voces y a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. La escritura nos habla que la gente, la multitud lo reprendía y le decía que se callase. Pero él, con más intensidad, con más clamor, exaltaba o exclamaba diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús se detiene y le pregunta: ¿qué quieres que te haga? Y él le responde: Señor, que reciba la vista. Y Jesús le dice: recíbela, tu fe te ha salvado. Miramos otra obra maravillosa de Jesús en este hombre cuando pasaba por ahí en Jericó. La obra es que le hace ver a este hombre, o le devuelve la vista. Y así miramos entonces este pasaje, como tomamos como base en el libro de Juan capítulo 9 versículo número 1, que dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Ahora miramos en este pasaje que este hombre era un hombre ciego de nacimiento, es decir, nunca en su vida había visto. Por un momento este hombre ciego nunca se imaginaba cómo era su propio rostro. Él nunca podía pensar cómo era la naturaleza o en la vida misma que él vivía, cómo eran aún sus padres, porque él nunca jamás había visto. Pero Jesús lo vio. Jesús vio que él estaba ciego y al pasar se detuvo, y comenzamos entonces a mirar que Jesús se detiene para manifestar su obra, para darse a conocer a este hombre. No es lo mismo, puedo decirlo, que haber tenido alguna vez la vista o la visión que nunca haberla tenido. Aunque creemos que para Jesús nada es imposible. Y también puedo recalcar que también al haber tenido la vista y al haberla perdido es doloroso porque uno deja de ver. Pero no es lo mismo haber perdido la visión a no haberla tenido nunca. Jesús hizo milagros. Jesús siempre manifestaba sus obras, sanando a ciegos que por causa o motivo o razón habían perdido la visión, ya sea por algún accidente, por enfermedad o por algún otro motivo. Por ejemplo, en el libro de Marcos capítulo 8 versículo 22, la Biblia nos relata de este pasaje. Dice la palabra que vinieron de Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron a Jesús que lo tocase. Y Jesús se detiene y dice la escritura que Jesús entonces, tomándolo a este ciego de la mano, lo saca de la aldea y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima.
Mire, Jesús, estos hombres tenían fe de que Jesús al tocarlo, él iba a recibir la vista, pero Jesús utiliza varios métodos, diferentes formas de manifestar sus obras. En este caso dice que escupió en sus ojos y al escupirle en sus ojos le puso las manos y le preguntó si veía algo. Entonces el hombre dijo, veo a los hombres como árboles, pero veo que andan. Y luego Jesús le puso otra vez la mano en los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio este hombre claramente de lejos a todas las personas. Podemos mirar que esta persona anteriormente había perdido la visión. Y Jesús le sana, le restablece la vista, lo hace que lo lleve al estado que había estado anteriormente. Había perdido la visión, Jesús le restablece la vista. ¿Por qué lo digo? Porque este hombre, cuando Jesús le dijo, ¿ves algo? Él dijo, veo a los hombres como árboles. Quiere decir que él anteriormente ya había visto, pero por X o motivo, razón, había perdido la visión y ahora Jesús le devuelve la vista. Para Jesús nada es nada, Jesús todo era posible. Todo, él cuando se acercaba a las personas y clamaban y pedían, él manifestaba sus obras. Pero miramos aquí en este pasaje a un hombre que nunca en su vida había visto, había nacido ciego. Jesús lo ve, se detiene, manifiesta su obra para darse a conocer. ¿En qué forma? En una forma maravillosa. Pero antes de esto, los discípulos que iban con Jesús hicieron una serie de preguntas donde Jesús le responde. Y esta fue la pregunta que le hicieron estos discípulos a Jesús, o los discípulos a Jesús. Le preguntaron diciendo, Rabí, que quiere decir maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Miremos la pregunta de estos discípulos, que ellos querían saber si este hombre había pecado. Es una pregunta que nosotros al reflexionar o al prestar atención, probablemente algunos de nosotros podemos decir, ¿cómo es que estos discípulos hacen esta pregunta? Sería un poquito como ridícula al decir que este hombre había pecado y es por eso que había nacido ciego. Él aún no había nacido. Quiere decir que si aún no había nacido, él aún no había pecado. Y es la pregunta que le hicieron estos discípulos a Jesús, que si este hombre había nacido ciego porque él había pecado. ¿Sabe? O por causa de los padres, que también por el pecado de los padres, este había nacido ciego. Nosotros creemos que por causa del pecado es que existe dolor, por causa del pecado existe el sufrimiento, por causa del pecado existe el mal, por causa del pecado existen enfermedades. Jesús o Dios no envía ninguna enfermedad. Jesús no envía ninguna enfermedad, ni mucho menos para que haya o existan algunas cosas que cuando nacen las personas o niños que nacen con alguna enfermedad. Eso no es provocado por Dios o que Dios lo mandó que así fuese. Es por un mundo que está caído, un mundo que está en sufrimiento por causa del pecado, y ese pecado que trae esa enfermedad, que trae sufrimiento, que trae mal. Pero Jesús puede y manifiesta sus obras. Por eso es que Jesús dijo que Dios me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que estoy en el mundo, soy luz del mundo. Dios manifiesta sus obras en medio de un mundo caído, en medio de un mundo que está en medio del dolor, sufrimiento o enfermedad.
Y Jesús les dice a estos discípulos y les responde diciendo: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él, para manifestar mi obra en él, para manifestar el poder de Dios en él, para hacerle frente a esta enfermedad o hacerle frente al pecado. Y dice la escritura que entonces cuando Jesús habló de esa forma, entonces Jesús manifestó su obra sanando a este hombre. Dice la escritura: dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el dedo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Completamente regresó viendo, sano de su visión, sano de su vista. Jesús había manifestado su obra sanando a este hombre de esa ceguera física. Él había estado ciego, ahora regresó viendo, un milagro creativo. Y la escritura nos habla entonces de cómo la gente, los vecinos mismos que veían a este hombre por muchos años que estaba mendigando y ciego, ahora lo miran y comenzaron esta gente a preguntarse si el que era el mismo que estaba ahora viendo. Estos que lo habían visto ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es. Otros decían: se parece. ¿Sabe? Cuando Jesús hace una obra, la gente misma se da cuenta. Este hombre había estado ciego desde su nacimiento hasta su edad. En ese momento él había estado ciego. Muchos lo habían visto. Ahora que lo miran, se preguntaban si era o no era, y él comienza a decir: yo soy. Es que no se puede, en este caso, puedo pensar la alegría de este hombre, de que por mucho tiempo, desde su nacimiento hasta en ese momento de su edad, él nunca había visto. Ahora la maravilla de poder mirar, observar y mirar lo grandioso, lo hermoso que es el mundo físico, y mirar la naturaleza, las obras de Dios, lo que es en realidad, que a veces creo que por un momento nosotros pasamos desapercibido lo maravilloso de aquellos que vemos físicamente, de las grandezas, el sol, la luna, las estrellas, la naturaleza misma. A veces pasamos por alto las grandezas, las obras de Dios. Y ahora este hombre puede mirar todo eso, y cuando la gente lo mira y ve que si era o no era, él comenzó a decir: yo soy el que estaba ciego. Y estos hombres o los vecinos comenzaron entonces a preguntarle: ¿cómo es que ves? ¿Cómo fueron abiertos tus ojos? Y él comenzó entonces a decir: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Inmediatamente la escritura nos habla entonces que estos vecinos llevaron a este hombre a los fariseos y le comenzaron a decir que a este que había sido sanado, que había sido ahora había recobrado su vista, y inmediatamente lo llevaron a los fariseos. Y estos, cuando vieron a este hombre, le volvieron y le hicieron la misma pregunta: ¿cómo es que él había recibido la vista? Y él hizo lo mismo. Les dijo de la misma forma como Jesús le había dicho que se fuera, le había untado los ojos con el lodo, había puesto lodo en sus ojos, y le había dicho que se vaya a lavar al Siloé, y regresó viendo. Entonces le dijeron los fariseos: ¿qué te hizo? ¿Cómo es que ves? Y él volvió a decirle la misma manera de cómo él había recibido la vista. Y los fariseos le preguntaron: ¿qué dices entonces? ¿Quién es este hombre? ¿Qué dices
acerca del que te abrió los ojos. Creo que es una pregunta muy especial y también esta pregunta Jesús se la hizo a sus discípulos en cierta ocasión, que Jesús en cierta forma se detuvo y le dijo a los discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y los discípulos respondieron diciendo: unos dicen que es el profeta, eres el profeta Elías, otros que eres simplemente el profeta, otros dicen que eres Juan el Bautista, que resucitó de los muertos. Y Jesús les dijo: ¿y ustedes qué dicen que yo soy? Esa es la pregunta que ahora los fariseos le hicieron al hombre. ¿Qué dices tú del que te abrió los ojos? Para ese momento, este hombre simplemente estaba disfrutando y celebrando y gozándose de que ahora podía ver. Y él solamente podía tener esa experiencia de que Jesús le había sanado, de que Jesús le había abierto los ojos físicamente. Y él solamente expresó las cualidades que de cierta forma muchos de nosotros hemos tenido experiencias, milagros físicos que Dios hace, pero que en realidad no hemos entrado en un contexto de poder entender realmente quién es Jesús en su esencia, de conocer en plenitud quién es Jesús. Para este hombre, Jesús simplemente era aquel que lo llamaban Jesús. Cuando le preguntaron: ¿quién te abrió los ojos?, él dijo: aquel hombre que se llama Jesús. Ahora estas personas o estos fariseos le preguntan: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Probablemente la pregunta que él podía también responder, aunque la escritura nos habla la pregunta y la respuesta, él da la respuesta correcta. Pero en cuanto a las cosas, muchas personas tienen esas cualidades de Jesús. Muchos pueden decir que Jesús simplemente era un hombre, o que Jesús hizo el bien cuando estaba en la tierra, o que Jesús sanaba y hacía milagros, o que Jesús simplemente era un profeta que hablaba de Dios. Probablemente eran las mismas palabras que este hombre pudo haber respondido, que era un hombre llamado Jesús que le había sanado y que le había devuelto la vista, que era un hombre que hacía el bien, porque le hizo un bien a él, o que era un hombre que sanaba porque lo había restaurado y había sanado completamente su visión. Pero también él en la escritura, él le responde que Jesús era un profeta, un hombre que hablaba de Dios. Y de ahí entonces, nuevamente, volvieron a preguntarle los fariseos que como queriendo comenzar a refutar o comenzar a no creer que este hombre había estado ciego. Dice la escritura que le preguntaron a los padres, y los padres en vez de gozarse y disfrutar de que su hijo estaba ciego de nacimiento, aún no celebraron por temor. Ellos le dijeron: pregúntenle a él es mayor de edad. Y dice la escritura que le volvieron a preguntar: ¿cómo te abrió los ojos? Y él les volvió a decir: ya les he dicho y no habéis querido oír. Ellos, los fariseos, le dijeron: este hombre que te abrió los ojos es pecador. Y le respondió este hombre que había estado ciego, dice: si es pecador, yo no lo sé. Una cosa sí sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Esa es la bendición. Y los fariseos comenzaron entonces a injuriarlo, comenzaron entonces a insultarlo y le dijeron: tú naciste de todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y dice la escritura que lo expulsaron. ¿Sabe? Una de las cosas que nosotros tenemos experiencias, todo aquel que ha tenido un encuentro con Jesús o un milagro y comenzamos a seguir el camino que Jesús ha trazado y comenzamos a oír no solamente de Jesús, sino a comenzar a disfrutar o a tener una relación más cercana con Jesús, personas se van a levantar contra nosotros y no nos van a recibir. O los que son religiosos los van a comenzar a rechazar, a no aceptar realmente lo que es Jesús para con nosotros. Dice la escritura que estos fariseos lo comenzaron entonces a injuriar, a insultarlo, y comenzaron no solamente a insultarlo, sino le dijeron: tú naciste de todo el pecado. O sea, ellos estaban
completamente sanos, y este hombre había nacido en pecado, y por eso es la razón que le dice: tú naciste en pecado, por eso es que estaba ciego. Y este hombre fue entonces rechazado, fue injuriado, fue menospreciado por los fariseos. Probablemente él preguntó a sí mismo: no puede ser que antes había sido ciego, estaba ciego, no me insultaban, no me menospreciaban, aunque estaba mendigando, pero ahora que están mis ojos abiertos y ahora que veo, puedo ver la realidad, que estos hombres no aceptan lo que este Jesús hizo por mí. Pero, ¿sabe? Cuando Jesús hace una obra, la hace bien. Jesús escuchó y oyó lo que habían hecho con este hombre, y dice la Escritura que entonces Jesús, cuando escuchó lo que había pasado, Jesús volvió y oyó, y dice que en el versículo 35 del capítulo 9 de Juan, dice la palabra de esta manera: oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Miren, primeramente Jesús manifiesta su obra en sanarlo físicamente. Ahora Jesús va a manifestar su obra en la salvación, en darle una salvación, y para que él comprendiera quién había hecho la obra y quién es aquel que hace lo que es imposible hacer: dar vista a uno que ha nacido ciego desde su nacimiento, pero también dar vista a uno que ha sido ciego, que estaba en la luz de las tinieblas, para traerlo a la luz admirable. No solamente para darle vista física, sino ahora darle una vista espiritual, de abrirle los ojos y poder ver quién es Jesús, que Jesús es el Hijo de Dios. Y por eso es que le hace esta pregunta, le dice: Jesús lo oye, Jesús oyó que lo habían expulsado, y hallándole, Jesús lo busca, lo encuentra. Y no solamente, miren cómo es que Jesús siempre se detiene, tiene esa compasión por cada uno de nosotros. Primero lo vio ciego, se detuvo, lo sanó, supo que lo habían expulsado, que lo habían rechazado, y Jesús fue a buscarlo, y hallándole, entonces le dice: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y él respondió: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Miramos las bendiciones de Dios, miramos a Jesús manifestando las obras, primeramente manifestando su obra en sanarlo, y ahora manifestando su obra en salvarlo, darle abriéndole los ojos físicos, pero también ahora abriéndole los ojos espirituales. Lo halló y lo salvó. Las obras de Jesús en este hombre. Me detengo en este momento para, por un momento, juntos poder meditar y poderle darle gracias a Dios de lo que Jesús ha hecho en cada uno de nosotros. Quizá Dios te abrió los ojos físicamente, pero el milagro más importante es que también Jesús nos ha abierto los ojos espirituales, de aquello que nosotros no podíamos verlo, no podíamos contemplarlo, no podíamos conocerlo. Pero Jesús, cuando nos encuentre, nos halla, ahora Él nos abre los ojos espirituales para poder saber quién realmente es Jesús. Jesús es el Hijo de Dios, es aquel que ha venido para darnos vida abundante. Es aquel que se detiene, es aquel que no pasa por alto cuando estamos pasando situaciones difíciles. Quizá la gente te reproche, te rechace, como en Zaqueo. Mucha gente murmuraba de Zaqueo, no lo apreciaban, lo rechazaban, puesto que era un recaudador de impuestos. Aquella ciego que estaba mendigando en el camino cuando Jesús entró en Jericó, dice que alzaba su voz con clamor y diciendo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente misma lo reprendía y le decía que se callase. Pero aún Jesús se detuvo, le dio la vista. Jesús pasó
y posó en la casa de Zaqueo, dándole salvación. Y ahora en este hombre, Jesús lo vio, se detiene, no pasó desapercibido, sino que se detiene, le da la vista física y se da cuenta de cómo ahora la gente misma, los fariseos, los religiosos lo rechazan, lo menosprecian, pero Jesús no lo deja, busca, lo encuentra, lo halla y ahora Él se da a conocer para que este hombre pudiera saber que pueden personas rechazarlo, menospreciarlo, pero Jesús nunca va a rechazar, Jesús nunca va a menospreciar a nadie. Y es que Jesús lo encuentra y le dice, ¿crees en el Hijo de Dios? Y en ese momento este hombre se da cuenta que Jesús es el que le había abierto los ojos, lo reconoce como su Dios, lo reconoce como su Señor y comienza también y lo reconoce como su Dios y comienza a adorarlo. Yo te invito a que juntos no pasemos desapercibido lo que Jesús ha hecho, seguirá haciendo en nuestra vida. Él ha abierto nuestros ojos, que podamos contemplar su belleza en la naturaleza misma, pero también que podamos contemplarlo con esa vista espiritual, de seguir amándolo, de seguir adorándolo, de seguir expresando nuestra gratitud de lo que Él ha hecho en nosotros y seguir haciendo su obra en y a través de cada uno de nosotros. Te invito a que este año permitas que Dios siga haciendo sus obras en y a través de tu vida. Las obras que Jesús va a hacer en este año en y a través de ti van a ser siempre obras maravillosas. Recíbelas, cree que Jesús siempre estará ahí, que cuando Él va a pasar, no va a pasar desapercibido. Siempre va a estar atento para hacer una obra especial, una obra grande, maravillosa en tu vida y también en la de los tuyos. Dios te bendiga, Dios te siga prosperando en todo y recuerda que Jesús está siempre pasando para hacer su obra y para hacer su buena voluntad en cada uno de nosotros. Bendiciones, te espero la próxima vez en este mismo sitio web. Dios te bendiga y disfrutemos de las bendiciones de Dios. Hasta pronto y feliz año 2021. Hasta pronto.